Buenas noches. ¿Se escucha bien? Okay. Bueno, la página surgió el 5 de julio del 2010. Como dice Wilfredo, es un poco un experimento. En aquel entonces, todavía hoy, pero en aquel entonces más todavía, las plataformas digitales servían sobre todo para... se usaban este tipo de páginas para blogs, o sea, para expresar opiniones personales. ¿Me escuchan? Porque él está muy preocupado. No, es que me están diciendo. ¿Sí? ¿Me tengo que pegar? Ok. Y la idea de nosotros era usar justamente esta plataforma digital para hacer una página informativa. Nosotros desde el principio tomamos la decisión de no dedicarnos a hacer opinión en la página porque nos parecía, y nos parece aún todavía, que realmente es muy fácil opinar, pero el nicho que existía y que aún existe es un nicho de información profesionalmente tratada y confiable, y eso es lo que hemos tratado de hacer desde entonces, ¿no? Es una experiencia muy interesante. No sé si alguien aquí tiene blogs, imagino que sí, ¿no? Hay algunas caras. Y uno de los retos fundamentales que uno tiene es justamente, hay varios, uno de ellos es la presión de la inmediatez para el que trabaja en noticias. Constantemente vemos que salen, a veces en un tweet de alguna persona, una información que puede ser una noticia, y hay una presión sobre cómo trabajar y desarrollar esa noticia, puesto que muchas veces en el caso de Cuba no hay realmente cómo comprobarla o tratarla de manera fidedigna. El otro asunto es la presión que crean los lectores, que estoy segura que muchos que tienen blogs lo habrán sentido, y es la presión por la producción constante. Es como una especie de esclavitud, y son muy exigentes los lectores. Esto yo creo que también es positivo. Páginas como las nuestras, y me imagino que los que tienen blogs, que tenemos muy pocos recursos, realmente esta es una página hecha, no tenemos patrocinio de nada. Este año incorporamos los anuncios de Google para poder un poco pagar el servidor. Pero hay una inmensa presión por parte de los lectores para que haya una calidad, ¿no? Y entonces te dicen, por ejemplo, ¿cómo es posible que en esta página se les haya ido una S después de tal palabra? ¿Cómo es posible? Este café ya no está bueno. Hay una tremenda exigencia, y al mismo tiempo es positivo porque ese es el feedback que tenemos como autores, y definitivamente lo tomamos en cuenta en los comentarios, ¿no? Y lo incorporamos. El hecho de que los lectores hacen comentarios muy, muy atinados la mayor parte de las veces. La otra parte del reto es las personas que, sobre todo, yo diría, en la blogosfera cubana no tenemos la cultura cívica de discutir y debatir, y entonces la otra parte es la parte de moderar constantemente los comentarios ofensivos, ¿no? Que eso, yo creo que al mismo tiempo el hecho de que existan estas plataformas digitales facilita definitivamente que se vaya poco a poco creando una cultura del debate, así sea vamos a decir virtual, no físicamente, pero yo creo que eventualmente ayudará a esto, ¿no? Y otro aspecto al que quería referirme como parte de los retos es cómo incluso en los sectores oficialistas que practican el periodismo en Cuba no están ajenos a la enorme influencia y a la penetración de la información a través de la Internet. Como ustedes saben, ellos tienen un ejército de personas a las cuales algunas tienen acceso privilegiado a Internet. La mayoría de los periodistas tienen un límite de un cupo de 60 horas mensuales, pero hay un grupo dentro de estos que son los, vamos a decir, altamente confiables, que sí tienen acceso a Internet a toda hora para enfrentarse a lo que ellos llaman la ciberguerra. Lo que sucede es que realmente esa frontera de la Internet es sumamente porosa y es muy difícil controlar incluso las interacciones entre este grupo de personas, ¿no? Y es un fenómeno que yo creo que es sumamente interesante, hablando de los retos de la información digital. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de lo que sucedió a fines del año 2010. Nosotros teníamos unos meses nada más de creados cuando ocurrió el accidente de aviación en Santi Espíritus. Me imagino que recordarán, ¿no? Porque fue un hecho muy trágico, muy lamentable. Como ustedes saben, históricamente el gobierno cubano para este tipo de sucesos tiene un control jerarquizado, estricto, de cómo se difunde la información. Pero lo que sucedió en ese momento fue que muchos de esos periodistas oficialistas que tenían acceso a Twitter, a la red social Twitter sobre todo, que es la red donde realmente se difunden las noticias con más inmediatez, ellos mismos
empezaron, creo que me imagino que su instinto fue más fuerte que el hecho de esperar orientaciones que quizás llegaron 12 horas después, empezaron a dar información sobre lo que estaba sucediendo, y esto es un hecho realmente yo creo que sin precedentes en relación con cómo la dinámica de la información en relación con Cuba y dentro de Cuba y fuera de Cuba. O sea, ellos empezaron a dar esa información, se publicó en la página de, ¿cómo se llama? Escambray, del periódico Escambray y Santi Espíritu. Ellos, o sea, fue con la inmediatez, llegó a ellos incluso en esa ocasión. Y otra de las muestras de cómo es tan difícil controlar ese potro salvaje que quisiera controlar el gobierno cubano es, para aquellos que están en Twitter, por lo menos yo estoy muy pendiente de lo que sucede en las redes sociales, porque es una fuente de información. Incluso dentro de los sectores llamados oficialistas se producen debates, entre ellos se producen diatribas y polémicas, y hay una interacción sumamente interesante. O sea, es muy difícil. Aun cuando se les dé a los individuos la tecnología y los medios de comunicación como un arma contra un cierto enemigo, es muy difícil evitar que se produzcan todo este tipo de interacciones que son sumamente interesantes, que a nosotros nos brindan información sobre lo que está sucediendo en Cuba y la dinámica que se está desarrollando en Cuba dentro de, por ejemplo, el sector de periodístico, artístico, etcétera. Así que yo creo que ese, por ejemplo, es un reto también para el gobierno cubano, que tiene tanto interés en controlar la información. Y la otra parte a la que quería referirme es algo que mencionaba Wilfredo, y es la ilusión de que cualquiera puede producir, que eso lo crean los medios digitales, cualquiera puede producir información y que es muy fácil, no es simplemente abrir una página, abrir una pantalla, y realmente no es así. La producción de información es una tarea altamente especializada, lo digo después de todos los años de experiencia que tenemos nosotros. Nos resulta a veces difícil en relación con algunos temas, cómo tratarlos, cómo verificar que se producen. Tenemos constantemente mucha información, pero si uno quiere ser una fuente confiable, y eso es lo que tratamos de ser, a veces no podemos ser desde luego tan rápidos, ¿no? Porque en particular el tratamiento, nosotros tratamos temas que tienen que ver con Cuba, y aunque está en la internet, etcétera, la comunicación no es tan fluida como quisiéramos, ¿no? Y refiriéndome a esto, el problema de la ilusión de que tener internet y de que tener incluso un título puede ser garantía de profesionalismo, les voy a contar la anécdota, creo que es bastante simpática, de cómo en los medios oficiales en Cuba se filtró la historia del arquitecto cubano de la Torre Eiffel. ¿Alguno leyó esa historia? Sí. Bueno, esa fue una historia que apareció en varios medios. Lamentablemente no tengo el acceso aquí ahora para mostrarles. Evidentemente hay algún bromista, yo estoy segura, debe estar en Sudamérica, porque ya ha habido historias similares, la del cocinero de Buckingham Palace, también, ¿verdad? Bueno, pero esta historia del arquitecto cubano de la Torre Eiffel, porque es que resulta que además Gustave Eiffel tenía vértigo, imagínense ustedes, tenía vértigo y no se podía subir a la torre, y entonces necesitaba este hombre, era muy simpático. Esta historia apareció en varios medios cubanos, entre ellos Somos Jóvenes, y no solo eso, saltó nada más y nada menos que a Ecurret, que es la enciclopedia cubana, en internet. O sea, este personaje totalmente ficticio pasó a estar, vamos a decir, incluido en las entradas de la enciclopedia cubana, lo cual, me acuerdo que es un artículo que me divertí muchísimo desmontando uno a uno, porque eso era absolutamente absurdo, toda la historia, y lo cual demuestra en efecto que incluso estos periodistas cubanos que se consideran al margen de todo el fenómeno comercial y de toda la presión que imponen las empresas, las corporaciones periodísticas y la propia dinámica del periodismo actual, ellos también, es muy difícil sustraerse a lo que está sucediendo. Eso fue una historia apócrifa que circuló fuera de Cuba. Ellos la tomaron, naturalmente no verificaron nada, la pusieron en unas páginas digitales, y terminó estando nada más y nada menos en la enciclopedia, que es un proyecto además, un proyecto totalmente oficialista, de información, de control, vamos a decir, ¿no? Del Ministerio del Interior, de control de cómo quieren ellos reflejar lo que es la cultura y la nación cubana, ¿no? O sea, lo que quiero decir básicamente es que estos retos, incluso los cubanos que están tan atrasados en tecnología, ellos no pueden sustraerse a eso, que es el reto de ser profesional, el reto de la inmediatez, y el reto vamos a decir, de los vínculos también que se establecen entre los diferentes individuos que están en la blogosfera y en el mundo virtual del Internet. No sé, si alguien quiere hacer alguna pregunta.